Muy bien, hoy vamos a tratar psicología laboral. Iniciamos esta nueva materia y vamos a ver los conceptos principales que hacen a su definición y a las diferencias con otras ciencias. Cuando hablamos de psicología laboral, estamos haciendo referencia a una disciplina científica social que estudia el comportamiento humano, en las organizaciones. ¿Por qué hacemos especial énfasis en las organizaciones? Porque el ser humano puede comportarse de manera totalmente diferente en una iglesia, en una empresa, en la familia, entre los amigos, en una reunión improvisada, etc. Pero las organizaciones, las empresas, las industrias, realizan procesos que necesitan de personas altamente competentes, tanto en el manejo intelectual, conductual como emocional. Por ende, la psicología laboral desde ya analiza, estudia y regula esos comportamientos en bien del ser humano dentro de un ambiente laboral. Por eso estos procesos psicológicos, más bien psico de psiquis y lógicos de pensamientos lógicos, y hablando de psicología en sí, se refieren a esos casos, esas experiencias que el ser humano tiene que entender. Desde el punto de vista de la psiquis, o sea, del entendimiento, y desde el punto de vista de la lógica, o sea, de cómo tengo que actuar. Cuando hablamos de psicología, estamos hablando del estudio del comportamiento humano, el estudio de la psiquis que se refleja en el comportamiento. Pero en psicología laboral, y en especial es un concepto que yo he tomado, lo psicológico, dividiendo la psicología de la lógica del pensamiento, hace que la persona pueda entrar en contexto con su realidad, reflejarse con el mismo y actuar en consecuencia. Por ende, vamos a estar estudiando estos conceptos, vamos a estar viendo la evolución histórica, vamos a dimensionar cómo se aplican en el contexto del trabajo moderno y por sobre todas las cosas vamos a entendernos nosotros como personas dentro de ese mundo laboral. La psicología laboral se compone de tres partes muy importantes que debemos entender. El análisis de conducta. Para definir la psicología laboral necesitamos definir conducta, ¿no? Que es el comportamiento en entornos. En este caso serían entornos empresariales. La conducta es cómo te comportas, cómo actúas en un entorno específico. Luego está la interacción grupal, que es cómo nos manejamos en un grupo o a través de grupos, o si existen varios grupos, cómo se manejan esos grupos y cómo nosotros podemos identificarnos en grupos o en un grupo y actuar en consecuencia. Entonces, ese examen necesario para entender la conducta en grupo, ya sea en un grupo o perteneciendo a un grupo y actuando contra o en favor de otro grupo. Bienestar integral, que sería el tercer componente, es aquel que busca que los trabajadores tengan presente dónde están, cuál es el objetivo y por qué deben actuar o realizar acciones de una determinada manera. Por ende, el bienestar general busca que la persona comprenda por qué se debe actuar de tal o cual forma, por qué ha actuado de tal o cual forma, que se analice, que analice su comportamiento a través del acompañamiento profesional y a partir de ello que intente cambiar a través de dinámicas, estrategias o terapia. ¿Y por qué decimos intente? Porque eso ya lo veremos en el transcurso de las acciones, ¿no? Para que tengas, para que tengan en cuenta, ¿ok? Entonces nunca vamos a hablar de algo concreto, definido ni realizable, sino que van a ser metodologías para entender
cómo se maneja el ser humano. Por ende, lo que nosotros queremos ver y hacer es a través de qué conceptos vamos a entender esto. Bueno, para entender los conceptos, vayamos a los orígenes históricos de esta ciencia, ¿ok? Cuando hablamos de orígenes históricos, podemos hablar incluso de la antigua Grecia, de Persia, de Egipto, de cómo actuaban los médicos que en su momento también trataban problemas conductuales, pero de maneras más, digamos, artesanales, por decir de alguna forma, ¿no? Pero en el siglo XVI se empieza a sentar la base de lo que es el examen de los ingenios para las ciencias. Juan Huarte de San Juan concibe este concepto de examen de los ingenios para las ciencias. Y el ingenio es aquello que uno tiene dentro, ¿no? Entonces, lo que más adelante se llamaría conducta. Ya en el siglo XX, Taylor, Taylor y muchos otros como Skinner, que actúa dentro de la rama de la educación, empiezan a ver que la psicología es una ciencia, que existen métodos científicos, que se puede entender el comportamiento de la persona a través de factores biológicos, conductuales, contextuales, personales, y se compone este mix de factores que marcan la tendencia de la psicología científica. En este sentido, no vamos a hablar del psicoanálisis, que es una pseudociencia, y en la pseudociencia no es recomendable estudiarlo porque es una pérdida de tiempo, es una estafa. Entonces, el psicoanálisis como pseudociencia no sirve para absolutamente nada. A través de este desarrollo del siglo XX, que empezó a ser estudiado por Fayol, por Taylor, etcétera, por Skinner y demás, ¿por qué fue estudiado acá? Porque la industria estaba en su auge. La revolución industrial en Europa, en los Estados Unidos, estaba en su auge. Y empezaron a aparecer los primeros problemas, o empezaron a organizarse las personas para defender las primeras dificultades que tenían. Y para la industria eran problemas. Entonces tenían que buscar alguna referencia de un salvavidas científico y legal, en este caso la psicología laboral. Y a través de ello empezó a estudiarse qué podría beneficiar a la persona y qué podría beneficiar a la industria. Por eso nace la psicología laboral. Nace a través de un interés económico. Por ende, esta evolución pasa a ser de psicología industrial a una visión más actual e integral que estamos en estos tiempos, ¿no? En Paraguay no tenemos todavía una masa obrera de gran magnitud como para entender que existe una psicología industrial, ¿no? Pero ya el mundo ha evolucionado y nosotros nos tenemos que acoplar a cómo el mundo camina más tarde que nunca, ¿no? Entonces es necesario entender que muchos conceptos se manejan desde el ámbito netamente empresarial, laboral e industrial, pero en masas, donde existen poblaciones de innúmeras cantidades de obreros. En Paraguay todavía no somos muchos, en Paraguay todavía no existe demasiada cantidad de personas trabajando en estos sectores, pero sí ya existe la necesidad de abordar problemas psicológicos que por dignidad humana hay que hacerlo. Entonces, hay que trasladar los conceptos a nuestra realidad. Por eso este enfoque histórico nos explica ese origen que básicamente estuvo contenido y promovido a través del interés comercial e industrial. A medida que fue evolucionando como todas las ciencias, empezaron a aparecer aquellas características que diferencian unas de otras en cuanto a corrientes, metodologías o sistemas. En este sentido, estas características podemos decirlas que sustentan la base de la psicología como la ciencia que la vemos hoy. Una ciencia social que estudia el comportamiento
que entiende a la persona a través de factores biológicos, psicológicos, de procesamiento mental, conductual y contextual. Y en este sentido, el enfoque social se enmarca dentro de la psicología social con su propia metodología. El enfoque social no estudia a la persona y su comportamiento y su dificultad aislado del mundo, estudia a la persona en su conjunto, en su realidad, en su dinámica social. De repente las personas podemos tomar decisiones porque todo el mundo las está tomando, entonces la psicología social va estudiando eso. Podemos decir, bueno, todos mis amigos ya se están casando, pues me voy a casar también y empiezo a frustrarme, no encuentro a la persona indicada, empiezo a tener episodios de ansiedad, rabia, estrés, etcétera. Bueno, también todas las personas ya tienen coche, entonces yo también tengo que tener, y las imitaciones sociales por grupos económicos se hace más reiterado y mi entendimiento de mi propia realidad se puede ver alterada. Por ende, la psicología social analiza estos vagos ejemplos que propuse aquí de manera exhaustiva a través de su propia metodología, porque te pone en contexto dónde estás, con quién estás, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus estrategias, cuál es la importancia de hacer o pensar de una determinada manera y para que puedas encauzar esos caminos. Y luego está el análisis multidimensional, que es desde los grupos sociales, grupales, comerciales, empresariales, hasta individuales. Entonces, acá no solamente vemos en la sociedad, nosotros y la sociedad, sino que nosotros en la sociedad, nosotros con nosotros mismos, nosotros con nuestras parejas, nosotros solos, nosotros recordando la infancia, nosotros con nuestra familia. Entonces, son múltiples factores que hacen al análisis multidimensional para entender el comportamiento de la persona. El comportamiento que deriva de un pensamiento, el pensamiento que deriva de una forma de ver la realidad. Sistemas de personas sería el tercer componente, la tercera característica, que consideran las organizaciones como sistemas formados por personas y a partir de ello integra esas características en su eje transversal para dar pie a conceptos, a realidades, a metodologías. Por ejemplo, pueden ser las personas necesitan divertirse, a pesar de que somos una empresa seria, vamos a poner una sala de juego para que la gente venga acá cada vez que quiera descansar, a jugar, a distraerse, a pensar. Entonces, entendemos a las empresas, a las industrias como un sistema formado por personas, entendemos a las personas como seres vivos que tienen necesidades, que tienen gustos, que tienen disgustos, que tienen aspiraciones, que tienen objetivos, que tienen metas y tratamos de dar el mayor contexto favorable para que esa persona pueda seguir produciendo a la industria de manera en que no se vea afectado en su integridad única, en su identidad propia y en su sistema de pensamiento que ha desarrollado a partir de sus creencias, costumbres y valores. Por eso, las características principales se pueden resumir, pero existen otras más. Obviamente, nosotros vamos a tener un material de consulta también donde ustedes pueden estar leyendo y van a leerlo para aumentar todos los conceptos posibles, ahondar en aquellos que necesitamos detallar. Pero estas son las características fundamentales que hacen a la ciencia de la psicología laboral hoy en día. Los campos de análisis, es decir, dónde trabajo o hacia qué aspecto me voy a abocar, ¿no? Entonces está la psicología del personal que evalúa habilidades, capacidades y selección adecuada, ¿no? Las habilidades pueden ser habilidades técnicas, habilidades psicosociales, sociales, emocionales, incluso comunitarias, ambientales, ¿no? Entonces son habilidades, capacidades en torno a qué yo sé hacer, qué yo puedo hacer, cómo lo hago y si lo que hago es bueno, es barato, es rápido en tiempo y es efectivo. Y el ambiente y la selección adecuada en el sentido de entender qué persona merece o debe estar en tal o cual puesto dependiendo de su aspiración, su predisposición y su competencia demostrada. Una persona que aspira demasiado tal vez no pueda recorrer el camino porque justamente anuncia que aspira demasiado. Entonces, si yo llego
a una entrevista laboral, yo puedo decir, bueno, yo en realidad quiero ser dueño de esta empresa en 5 años, ¿verdad? Entonces es difícil que me contraten. Por eso las personas deben entender cómo realizar ese camino, cómo encontrar un camino propio, un estilo propio, para comprender cuáles son las estrategias que debe desarrollar. Y la psicología laboral lo que hace es selecciona de manera adecuada a aquellas personas que sí representan a los objetivos y hacen a las necesidades de las industrias. Luego estamos en el ámbito de la ergonomía, optimiza la relación entre trabajadores y ambiente laboral. Lo que queremos acá es sentirnos confortables, pero no descansar en el sentido de no producir lo que debemos, sino que más bien se busca un ambiente laboral agradable. En este sentido pueden ser los colores de las paredes, colocar suficiente vidrio para que entre luz a las oficinas, plantas para que se sienta un ambiente más natural y no insípido o muy fresco o muy aleatorio, muy cinematográfico, muy artificial. Entonces, esos condicionamientos hacen a la persona en el sentido de su capacidad de expresión, de relación en los grupos laborales, en los grupos de trabajadores, y que el ambiente laboral se torne un ambiente seguro, adecuado y conforme a los intereses de las personas. Es imposible darle el gusto a todos, no se trata de eso, pero sí se trata de entender que las personas deben estar en ambientes que puedan producir con mayor satisfacción. Estamos en unos mundos actuales en los cuales tenemos que preferenciar aquello que nos hace bien independientemente de los discursos que existan, ¿no? Es mejor que yo proponga un ambiente laboral saludable, ecológico, amigable, confortable, que tratar de educar a quien ya está educado y ya viene con sus creencias, costumbres y valores. Desarrollo organizacional, el otro punto, impulsa cambios para mejorar la eficiencia general en el sentido de evaluar cuáles son esos procesos, a través de qué estrategias o mecanismos. Puede ser, por ejemplo, qué tipo de reuniones hacemos en nuestra empresa, cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos, las reuniones son efectivas o no, quién toma la decisión, a través de qué metodología, etc. Relaciones laborales es el siguiente, fomenta la comunicación y resolución de conflictos. Entonces, estas son las áreas: psicología del personal, ergonomía, desarrollo organizacional y relaciones laborales. La relación laboral en su sentido más amplio, hay que relacionarse con los compañeros, pero entender que estamos en un rol, estamos cumpliendo un papel, una función dentro de la industria, y lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar aquellos mecanismos, de manera más acertada. En ese sentido, la resolución de conflicto es una estrategia muy bien vista y utilizada ya por muchas industrias, en los cuales se sistematiza y se produce un razonamiento lógico. Volvemos a la lógica de pensamiento, o sea, pensamos de manera lógica aspectos, tareas, deberes, hechos. Entonces, no es que me lo tomo de manera personal, sino que estoy cumpliendo una función, un rol, y por ende tengo que actuar en consecuencia. Sistemas en las organizaciones. Cuando hablamos de sistemas en las organizaciones como un punto focal, este sistema se puede basar en sistema formal, donde está la racionalidad, la previsibilidad y objetivos claros a través de estructuras jerárquicas, normas y procedimientos y roles definidos. Es un sistema estructurado, puede ser abierto, puede ser flexible, pero todo tiene un procedimiento, todo tiene una forma de actuar, todo está reglamentado, todo está sistematizado, y nada puede verse afectado de manera grave o sutil, independientemente a que sea un imprevisto pequeño, un imprevisto grande. En realidad todo debe estar planificado, debe haber planes de contingencia, debe haber roles, debe tener algunos aspectos claves, como por ejemplo actuación en crisis ambiental, crisis sanitaria, biológica, etcétera. Entonces las, em, las empresas se organizan a través de sistemas. En este caso, este es el ejemplo de lo que sería un sistema formal. Ahora, el sistema informal se desarrolla como respuesta a la presión del sistema formal,
a través de redes de comunicación, grupo de afinidad, cultura no escrita. O sea, es así nos entendemos, así nos sentimos bien, así podemos trabajar porque así nos agradamos o así nos complementamos y así nos comunicamos y entonces así tomamos las decisiones, ¿no? Entonces es mucho más laxo, es bastante flexible, es todos los sinónimos que quieran utilizarlo, ¿no? Es un sistema que fluye de manera diferente, tiene su pro y su contra como en todo sistema. Por ende, la psicología laboral estudia esta interacción de ambos sistemas y busca el equilibrio, porque habitualmente la jerarquía de la industria busca el sistema formal y las personas el sistema informal.